Buenas noches, queridos estudiantes. Bienvenidos a la tercera sesión síncrona del módulo 12. En esta sesión vamos a ver las actividades integradoras de esta semana. Antes que nada, les quiero pedir una disculpa porque no me pude conectar. Tuve problemas con mi internet y por eso hasta este momento estoy realizando la sesión. Pero era muy importante para mí realizarla para que puedan ustedes hacer sus actividades de esta semana, para que puedan ir avanzando en relación a las dudas que tengan. Recuerden que mi contacto en la plataforma es de 6 a 9 pm, que es cuando estoy conectada, aunque durante el día también regularmente me conecto. Mis sesiones síncronas los miércoles a las 21 horas, 21 a 30 horas generalmente, y mi correo lauraantonia@gmail.com, que es también otro medio por el que se pueden contactar conmigo, y a través de la plataforma por medio de la mensajería. El objetivo de la sesión es orientarlos sobre las actividades integradoras, el foro integrando y la dinámica de trabajo de la semana 3. La estructura de la sesión: iniciamos con unas instrucciones y orientaciones sobre las actividades integradoras de esta semana, sobre el foro y la dinámica de trabajo, y finalmente dejaremos un espacio para preguntas y respuestas. Les doy la bienvenida. El módulo 2 es Matemáticas y Representaciones del Sistema Natural. Estamos en la unidad 2, Electricidad y Magnetismo, y es comprender y resolver situaciones de la vida cotidiana donde se presenten fenómenos vinculados con la geometría y el magnetismo, mediante el conocimiento y el uso adecuado de sus conceptos, así como determinar los modelos matemáticos que describan dichos fenómenos. Los temas son electromagnética, fuerzas y campos. Es energía eléctrica en la vida cotidiana, atracción electrostática y la magnética, corriente alterna o corriente directa, potencia eléctrica, aportaciones de Oster y Faraday, inducción electromagnética y fuerzas y campos magnéticos, que son movimientos en el entorno, efectos de los campos y las fuerzas magnéticas y eléctricas, el campo y sus tipos y relación entre fuerza y campo. Estos son los temas que estamos abordando durante esta semana. En esta semana, que es la semana 3, tenemos dos actividades evaluables, que son las actividades integradoras, y tenemos las actividades formativas y que se evalúan en relación a la actividad de la plataforma. En esta recuerden que se evalúa la participación en el foro aprendiendo, el que ustedes realicen sus ejercicios y las actividades formativas que vienen aquí en la plataforma. Esta es una calificación que les da la plataforma de manera automática. Entonces, para que estén muy conscientes de esto, también en el caso de que hubiera alguna extensión, es importante que sea antes del día miércoles que se solicite para que podamos habilitárselas, indicando claramente el motivo por qué es que ustedes no pudieron entregar su actividad y ya tenerla hecha para que pueda yo darles la extensión. En esta unidad vamos a volver a retomar en esta semana lo que son las cargas eléctricas que hemos estado trabajando durante las otras semanas anteriores, y entre esto de las cargas eléctricas tenemos lo que es el ion. El ion puede ser es una carga eléctrica que puede ser de tipo positivo o de tipo negativo. Es un cuerpo cargado eléctricamente. El positivo se llama catión y el negativo se llama anión. Un ion es un átomo o un grupo de átomos que tienen carga neta positiva o negativa. Estamos hablando de cuerpos que se cargan y que al final tienen ya sea una carga positiva o al final tienen una carga negativa. Entonces, ¿verdad? Así es como nosotros trabajamos con lo que son los iones. O sea, son átomos en realidad, pero que tienen una carga, que están cargados eléctricamente, porque se dieron electrones o porque pudieron recibir electrones. Vamos a retomar la ley de las cargas que viene en esta unidad. Como ustedes los vieron, cuando son dos cargas positivas o dos cargas negativas, estas se rechazan, y cuando son cargas diferentes, estas se atraen. Y estos tenemos los vectores o los campos eléctricos, ahorita que lo vamos a ver, que es lo que hacen las líneas, como hay unas ciertas líneas de fuerza, ya sea
para rechazarse o para atraerse. Estamos trabajando de nuevo con la ley de Coulomb, ¿verdad? Que nos dice que dos cargas, es una fórmula donde nos permite calcular la fuerza que hay entre de atracción o de rechazo entre dos cargas y tomando en cuenta la distancia y el valor de esas cargas. Vamos a dividir esta sesión en dos partes. En la primera parte les voy a explicar lo que es la actividad integradora la que están haciendo ahorita, que es la número 5, y vamos a suspender la sesión y luego inicio otra con la actividad integradora de la número 6, para que podamos, como son un poquito laboriosas, para que puedan ustedes apreciar bien cómo se realiza una y luego cómo se realiza la siguiente. Entonces, vamos a hacerlo en dos partes. Entonces vamos a iniciar con el de la actividad integradora, que dice: Adriana encontró un cristal precioso en el laboratorio de mineralogía y se determina que el cristal está compuesto por dos iones, que es lo que les decía, que son cuerpos cargados eléctricamente, los cuales se encuentran a una distancia de 5 micrómetros, que es igual a 5 por 10 a la menos 6 metros, con cargas de 5 microcoulombs y menos 7 microcoulombs, como se muestra en la figura. Entonces tenemos aquí dos cuerpos separados por una distancia, dos cargas, que una es una carga positiva y una es una carga negativa. Y la distancia que los separa son 5 micrómetros. Entonces ahora, a partir de esta situación, nos están haciendo las siguientes preguntas. Para conocer a mayor profundidad la estructura del cristal, se requiere realizar lo siguiente. Calcula la fuerza eléctrica en el ion A y el ion B. Acuérdense que el ion es la carga. Con base al resultado indica si estos iones se atraen o se rechazan y explica por qué. De hecho, no necesitaríamos hacer las operaciones para darnos cuenta si estos se van a atraer o a rechazar, porque solamente es que apliquemos la ley de las cargas que vimos anteriormente, ¿verdad? Si estas dos son una positiva y una negativa, ¿qué va a pasar? Luego dice, responde, ¿hacia dónde va el ion A cuando se relaciona su fuerza con el ion B? ¿Cuál es la dirección de esta fuerza? Al tomar en cuenta esta otra fuerza. ¿A la izquierda o a la derecha? ¿Se va a dirigir hacia la derecha o se va a dirigir a la izquierda? Y explica por qué. Entonces aquí en el 1.2 solo tendrá que explicar si se rechazan o se atraen. Y en el punto 1.3 tendrán que explicar hacia dónde va la flecha, hacia dónde se va a dirigir el ion A cuando se relaciona con la fuerza del ion B. Entonces esta actividad es muy parecida a las que ya hemos realizado. No es muy compleja en ese sentido. Yo voy a ponerles un ejemplo. Tengo dos fuerzas, una fuerza A o una fuerza 1 y una fuerza 2, que podría ser la fuerza B, que están separadas por 3 por 10 a la menos 6 metros, o sea, serían 3 micrómetros, ¿verdad? Pero aquí ya le pusimos por 10 a la menos 6. Y dice que los iones tienen las siguientes cargas eléctricas: 2 microcoulomb y menos 3 microcoulomb. Serían los valores de las dos cargas. Y entonces el primer planteamiento nos pide que encontremos la fuerza, ¿verdad? Y la fuerza, aquí vamos a utilizar la fórmula de Coulomb, que dice que fuerza es igual a la constante por Q1, que es la fuerza 1 o el ion 1, por Q2, que es el ion 2, y la distancia elevada al cuadrado. Entonces, aquí solo basta ir sustituyendo los valores y realizar la operación. Por lo tanto, la fuerza es igual a 9 por 10 a la 9 newtons por metro cuadrado sobre coulomb cuadrados, que esa es la constante, ese es el valor que no cambia. La carga 1 es 2 por 10 a la menos 6, porque 10 a la menos 6 son micros. La carga 2 es menos 3 por 10 a la menos 6. Acuérdense que 10 a la menos 6 es en lugar de micros. Y el radio o la separación que hay entre los dos es igual a 3 por 10 a la menos 6 metros, que es el valor que teníamos en el ejemplo. Ustedes tendrán que poner los valores de acuerdo a las indicaciones de la plataforma. Entonces, ya sustituimos los valores, hay que hacer la operación, multiplicamos todos los números de arriba. Yo voy a hacer la operación tomando en cuenta las leyes de los exponentes. Entonces voy a tomar en cuenta, ¿se acuerdan que cuando los exponentes se multiplican, cuando un número de notación científica se multiplica, multiplicamos primero todos los números y luego se suman los exponentes de la potencia 10, de la base 10, perdón.
Entonces tendría 9 por 2, 18, por 3, son 18 por 3, 27, no, porque se le 54. A ver, 3 por 2 son 6, así, 2 por 3 son 6, por 9 son 54, ¿sí? Entonces, multipliqué todos los números y luego voy a sumar los exponentes. Es 9 menos 6, me quedan 3, menos 6, me queda menos 3. Y ya quedaría 54 por 10 a la menos 3. Si se fijan, aquí yo ya nomás apliqué las leyes de los exponentes sin tener que utilizar la calculadora. Ahora aquí voy a aplicar también la ley de lo que es notación científica, de cuando se eleva a una potencia. Entonces es elevar el número a la potencia que me indica aquí, que sería 3 por 3, porque es al cuadrado. Me queda 9 y multiplico el exponente por el de aquí, que me da menos 6 por 2, me da menos 12. Y entonces ya tengo 54 por 10 a la menos 3 entre 9 por 10 a la menos 12. Y aquí voy a aplicar la regla de la división cuando es notación científica, que me dice que debo dividir los números. Son 54 entre 9 me da 6. Y luego debo de restar algebraicamente los exponentes. Al restar algebraicamente los exponentes le cambio el signo al número de abajo, que sería el minuendo, el sustraendo si yo hiciera la resta. Entonces me queda menos 3 más 12, me va a quedar 9 positivo, 6 por 10 a las 9 newtons. Ahora, ¿por qué me queda newton? Voy a tomar en cuenta las unidades. Newton es por metro cuadrado por coulomb cuadrado, por coulomb, y acá queda metro cuadrado. Entonces aquí es newton, este metro cuadrado es el de aquí, y luego queda coulomb por coulomb, que sería este coulomb cuadrado de aquí, y este coulomb cuadrado es este de acá de abajo, por el metro que está aquí, que es metro cuadrado, que sería el resultado de aquí. Entonces se elimina el metro cuadrado entre metro cuadrado y c cuadrada por c cuadrada, y solamente me quedan los newtons. Y de esta manera es el resultado. Ahora vamos a hacerlo con la calculadora. Lo vamos a hacer con la calculadora y nos debe dar el mismo resultado. Ustedes pueden hacerlo solo con la calculadora si así quieren. A ver, voy a tratar de hacerlo sin tapar, a ver si me deja. Si no le muevo. Vamos a hacerlo con la calculadora. Tendría 9 exponente a la 9. Es 9 exponente a la 9 por 2 exponente a la 6 negativo, aquí le pongo el más menos, que es para que me dé negativo, por 3 es aquí a la menos 6 negativo, a igual a, y ya tengo el resultado de la multiplicación y me dio 0.054. Si se fijan, al hacer yo la multiplicación acá, me da 54 por 10 a la menos 3. Y 0.054 es lo mismo que 54 por 10 a la menos 3. Porque este menos 3 que está negativo recorre 3 lugares. Si aquí está el punto serían 1, 2, 3. Me quedarían 0.054. ¿Sí? O sea, esto es lo mismo que esto. Y hasta ahí estoy bien. Ahora voy a hacer esta parte de acá, que es la división. Entonces le pondría entre, voy a poner un paréntesis para hacer la operación de abajo, que es 3 exponente a la menos 6 elevado al cuadrado. Tengo que elevar 3 a la menos 6 elevado al cuadrado. Me da 0.00, son 3 ceros, otros 3 ceros. A ver, es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ceros y un número, son 12 lugares. Si se fijan, a la hora que yo hice la operación, aquí está, me dio 12 lugares, 9 por 10 a la menos 12. Son 12 lugares que si yo recorro el 9 con 12 lugares hacia atrás, obtengo este mismo valor. Entonces ya nada más le doy aquí igual y obtengo este resultado que es 6, es como si tomara 6 por 10 a la 9, porque son 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9 lugares. Es 6 por 10 a la 9 newtons, que es lo mismo que decir esta cantidad, ¿sí? Que serían 6.000 millones de newtons. Aquí está en notación científica y aquí estaría como un número decimal, o sea, un número de la notación que usamos regularmente, que es la notación decimal. Entonces, ustedes pueden hacerlo todo con la calculadora o lo pueden hacer aplicando la regla de la notación científica. Al final de cuentas el resultado es el mismo, ¿sí? Les va a dar el mismo resultado. Al final la fuerza fue de 6 por 10 a la 9 newtons, que es lo mismo que decir esta cantidad de aquí, que son 6.000 millones de newtons. Entonces tenemos este resultado así. Entonces pueden hacerlo ustedes de cualquiera de las dos maneras que ustedes lo deseen. Bien, ahora dice que con base en el resultado obtenido indica si estos iones se atraen o se repelen y explica por qué. Entonces aquí es aplicar nada más ustedes la lógica tomando en cuenta la ley de las cargas. Si yo tengo una carga positiva y una negativa, tendré que indicar si estas se atraen o si se rechazan, ¿verdad? Dependiendo la ley de las cargas. Y nos pregunta que a dónde va el ion 1 o el ion A cuando se relaciona con el B. Es decir, si va de izquierda o si va a la derecha. ¿Sí? Entonces también, esto sáquenlo también ustedes por lógica. Si aquí tengo una carga, hacia dónde se tendría que dirigir con respecto a esta otra. Y eso es nada más tomando en cuenta los signos. Bien. Siguiendo con este mismo problema, nos dice que se coloca determinado elemento que hace que los iones se muevan de tal manera que su separación ahora es de 0.14 micrómetros. O sea, aquí es 0.07 y aquí 0.07, al sumarlos me da 0.14. De este modo, el elemento P queda justo a la mitad, como se muestra en la figura. Determina la intensidad del campo eléctrico en el punto medio P originado por las cargas de los iones A y B. Lo primero que nos pide entonces es la intensidad del campo eléctrico. En este caso tenemos dos cargas, por lo tanto se debe utilizar la siguiente fórmula. Y nos la dan aquí mismo en el problema, que el campo es igual a la constante sobre la distancia al cuadrado multiplicado por Q1 más Q2, ¿sí? Aquí sí tenemos que hacer primero la suma y después la multiplicación. Tenemos que hacer primero la operación de lo que se encuentra del paréntesis. Sumamos, multiplicamos por la K y luego dividimos por la R al cuadrado. Luego dice, con base en el resultado obtenido, ¿cuál es el sentido del campo eléctrico en el punto P? ¿Izquierda o derecha? ¿Y por qué? Entonces, según el signo que tenga el resultado, ustedes sabrán hacia dónde se va a dirigir el campo eléctrico en relación al punto B, ¿verdad? Ahora, suponiendo que el punto A es un alambre con corriente que circula hacia afuera de la pantalla, aquí está, la corriente circula hacia acá, y el punto B de un alambre, y en el punto B se trata de un alambre con la misma corriente, pero que circula hacia adentro. Realiza el bosquejo del campo magnético debido a esos dos elementos y hacia dónde apunta el campo en el punto medio. Y justifica tu dibujo. Entonces tienen ustedes que hacer un bosquejo del campo eléctrico y justificar aquí el porqué de ese resultado. Y luego les piden que mencionen 3 situaciones donde puedas observar campos magnéticos y la importancia de conocer su intensidad. Y guarda tu documento nombrándole de la siguiente manera. Entonces aquí no vayan a dejar de contestar también estas dos preguntas que nos están solicitando. Si continuamos con el ejemplo, entonces para resolver lo del campo eléctrico, lo que nos están pidiendo en la primera, aquí, utilizando la fórmula, solamente basta sustituir con los valores que ya tenemos. De tal manera que tenemos pues que es 9 por 10 a la 9, que es la constante, como se ve aquí en la fórmula, sobre la distancia al cuadrado, que sería la distancia total tanto de aquí a acá, que en este caso es 0.07, pero en el ejemplo que yo les puse habíamos dicho que era de 3 toda la distancia total, entonces la mitad sería 1.5, pero como se pone todo el total, aquí serían 3 micrómetros. Estamos hablando del ejemplo que yo les puse. Aquí ustedes tendrían que poner, de acuerdo a lo que les dice ahí, que es como 0.14 micrómetros. Ahora, estas son las cargas que yo utilicé como ejemplo. Entonces tengo una carga de 2 microcoulombs más, tengo una carga de menos 3 microcoulombs. Entonces tengo que hacer primero esta operación
luego hacer la división, luego multiplicarlo por y luego hacer la división. O puedo hacer aquí la división y luego multiplicarlo por el resultado de la suma. Entonces, tomando en cuenta otra vez de nuevo las reglas de los exponentes, yo puedo decir que si yo sumo y resto, cuando se tienen, acuérdense que cuando tienen el mismo prefijo, por ejemplo en este caso es por 10 a la menos 6 porque es micro, cuando tiene la misma base, en la suma se pueden sumar o restar los coeficientes. Entonces en este caso tengo 2 menos 3, me queda menos 1. Y me va a quedar menos 1 por 10 a la menos 6, que son los microcoulombs, ¿verdad? Entonces serían 2 menos 3 me da menos 1 por 10 a la menos 6, que sería el resultado de la suma de aquí, que en realidad es una resta porque son signos diferentes. Luego, el 3, como son 3 al cuadrado, sería 3 por 3, 9. Y aquí que son menos 6, aunque no lo puse, pero es como es micro, sería la menos 6, sería menos 6 por 2, me da menos 12. Por lo tanto, aquí abajo yo tendría 9 por 10 a la menos 12, que es al hacer esta operación. Y al hacer la operación de aquí sería 9 por 1, 9, me quedaría menos 9 por 10, y como es 9 menos 6, me quedan 3 positivos aquí. 9 menos 6 me da 3 positivo porque el mayor es el 9. Entonces ya tengo que el resultado de esta multiplicación es 9 por 10 a la 3, y el resultado de elevar al cuadrado es 9 por 10 a la menos 12. Y ya ahora 9 entre 9 me da menos 1, y 3, como es una resta, cambia de signo, queda más 12. 3 más 12 me da más 15. Entonces queda menos 1 por 10 a la 10. Este es el resultado que me dio a mí en las operaciones del ejemplo que yo realicé. Aquí ustedes acuérdense que hay que poner su distancia, que es punto 14, de acuerdo a su problema, y las cargas que ustedes tienen de acuerdo también al problema que ustedes ya realizaron. Entonces esto sería la pregunta ya está contestada. Luego nos pide un bosquejo con respecto a cómo se verían las líneas del campo que se está generando. Aquí ustedes tienen un ejemplo de cómo se ven las líneas de un campo eléctrico, ¿sí? Por ejemplo, cuando yo tengo solamente carga positiva, estos campos eléctricos apuntan hacia afuera, ¿sí? Hacia afuera, esta es la carga positiva. Cuando hablamos de una carga negativa, los campos eléctricos apuntan hacia dentro de la carga, es como se dibujan. Entonces una carga positiva dibuja las flechitas hacia afuera y una carga negativa dibuja las flechitas hacia adentro. Ahora, en este caso tenemos una carga positiva y una carga negativa. El campo eléctrico tendría esta forma, porque la carga positiva se dirige hacia la negativa porque se atraen. Entonces, si fuera al revés, también podemos hacerlo, que la negativa se dirige a la positiva, dependiendo cómo nosotros tomemos la dirección. Entonces, aquí podemos ver cómo el campo eléctrico se dirige hacia la carga, ¿sí? Y en el caso de que son cargas iguales, aquí son dos cargas diferentes, por eso se atraen. Pero en el caso de que sean cargas iguales, entonces aquí las cargas se van a separar. No se van a juntar, sino que al contrario, van a ir dejando como un hueco. Entonces ustedes tienen que hacer un bosquejo donde ustedes, de acuerdo al resultado, vean qué tipo de campo magnético es como se estaría generando, de campo eléctrico se generaría en el problema, ¿sí? Esa sería una de las actividades también que nos piden. Y esto sería ya en relación a la actividad integradora número 1. Entonces, para que ustedes la contesten, aparte del campo vienen unas preguntas. Aparte de sobre esto, venían unas preguntas aquí, ¿verdad? Que decía, ya una vez que ustedes pongan su bosquejo del campo eléctrico, dice, ¿el cual sentido el campo eléctrico en el punto de izquierda a derecha y por qué? Déjenme regreso. Determina la intensidad, luego suponiendo que el punto es un alambre, que la corriente circula, que es aquí, nos dice que dibujemos el campo magnético debido a estos dos elementos y hacia dónde apunta el campo en el punto medio P. ¿Sí? Entonces, esto tienen que ustedes hacer el bosquejo como
el que les puse yo aquí del campo eléctrico, pero que sea el adecuado de acuerdo a los resultados que ustedes obtuvieron. Y al final luego les pide que mencionen 3 situaciones donde puedes observar campos magnéticos y la importancia de conocer su intensidad. Y de esta manera ustedes determinarían su actividad integradora de esta semana, su primera actividad integradora de esta semana. Vamos a detenernos aquí y ahorita vamos a hacer otra segunda parte donde expliquemos la actividad integradora que sigue, que es la actividad integradora de aplicación de fuerzas eléctricas.